Bien, en esta semana 10 llegamos a la voz medio pasiva. Para esto tenemos que dar una pequeña explicación de qué significa esto en español. Y resulta que en español nosotros tenemos tres voces, pero estas voces son perifrásticas. Con esto queremos decir que no son conjugaciones de los verbos, sino que se realizan por medio de una frase. Por ejemplo, tenemos tres voces, la voz activa. Vamos a utilizar el verbo luo, que es el que hemos estado utilizando como modelo. Entonces, en la voz activa decimos desato o yo desato. En la explicación, esto significa que yo ejerzo una acción o la acción sobre otra persona o sobre otra cosa, como yo desato un caballo, yo desato a una persona, yo desato un mueble, etcétera. Tenemos la voz media, claro, aquí es una voz perifrástica porque ya utilizamos dos palabras, es decir, utilizamos una frase en español. En esta voz media es cuando yo ejerzo la acción sobre mí mismo. El sujeto ejerce la acción sobre sí mismo. Puede ser él, puede ser usted o puedo ser yo. En el ejemplo acá es yo me desato. O sea, desato a alguien, pero ese alguien soy yo mismo. Así es como utilizamos la voz media en español. Y la voz pasiva es cuando alguien más ejerce la acción sobre mí. En este caso, soy desatado por alguien más. En griego, nosotros ya hemos visto cómo se conjuga la voz activa. Luo, yo desato, lueis, tú desatas, luei, él desata. En los plurales, luomen, nosotros desatamos, luete, ustedes desatan, y luci, ustedes, ellos o ellas desatan. Recordemos que hay una nu eufónica que a veces va y a veces no va. En el caso de la voz medio pasiva, y primero vamos a explicar por qué a esta voz se le llama medio pasiva. Resulta que en griego hay varios tiempos. El aoristo es uno de ellos, por ejemplo, que no hemos visto. En aoristo hay una forma para la voz activa, hay una forma para la voz media y hay una forma para la voz pasiva. Lo mismo sucede con el futuro. Sin embargo, en el caso del presente, que es el primer tiempo que se empieza a ver, en el caso del presente, no porque sea más común en griego, sino porque es más común en español, en el caso del presente, resulta que no hay una forma diferente para la voz media y para la voz pasiva. Y eso hace que nosotros hablemos de voz medio pasiva, porque es una misma forma para las dos voces. Eso significa que cuando encontramos la palabra luomai, tenemos que pensar que esto puede ser voz media o voz pasiva. En la voz media van a haber dos posibles traducciones y en la voz pasiva una. O sea que cuando veamos luomai tenemos que pensar en tres posibles traducciones. El contexto nos va a decir cuál de ellas es la posible. En algunas oraciones, dos traducciones van a ser posibles, pero muchas veces solamente una de ellas va a ser posible. Luomai, entonces, puede significar yo me desato o yo soy desatado. La otra posible traducción es una traducción activa. Yo desato. A veces la voz medio pasiva en el presente se va a utilizar con sentido activo y esto significa desato en mi beneficio o desato para mí. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo sea el sujeto y el complemento, entonces sería una voz media típica. Yo me desato porque yo estaba atado. Puede ser una voz pasiva, yo estaba atado y alguien más vino y me desató, un señor, un esclavo, un siervo, una sierva, etcétera. Entonces diríamos, yo soy desatado. Pero yo puedo decir, yo desato un caballo y utilizo esta voz medio pasiva y lo que implico con eso es que lo desato para mi beneficio, lo desato para montármelo, por ejemplo. O yo desato algo, pero lo estoy utilizando para beneficiarme a mí mismo. Entonces, no nos asuste cuando nosotros en una voz medio pasiva tengamos un complemento directo y entonces vamos a tener que traducir esa voz medio pasiva como activa en beneficio del sujeto. O sea, yo en este caso, Lue
tú te desatas, tú eres desatado o tú desatas para ti, para tu propio beneficio. Claro, nunca vamos a traducir para mi propio beneficio, vamos a dejarlo implícito. Esta es de las cosas que en griego uno conoce, pero que no puede traducir al español porque crearía una traducción muy extraña. Luetai, él se desata, él es desatado o él eh, desata para su propio beneficio, obviamente. Luómeta, nosotros nos desatamos, somos desatados o desatamos para nuestro beneficio. Lueste, ustedes desatan, se desatan, ustedes son desatados o ustedes desatan para su propio beneficio. Y luontai, ellos o ellas, puede ser cualquiera de los dos, se desatan, ellos o ellas, son desatados o ellos o ellas desatan a alguien más para su propio beneficio. Entonces, la voz medio pasiva va a tener sentido medio, sentido activo, en beneficio propio, y sentido pasivo. Revisando cómo están las formas, hay que aprenderse estas terminaciones, obviamente son 6 nuevas terminaciones que a veces cuesta aprenderse. Hay que notar que, por ejemplo, en el caso de la primera persona del plural, el acento recae sobre la ómicron y esto es debido a la ley del trisilabismo. El acento no puede estar en la antepenúltima sílaba. No, solo puede estar en la última, en la penúltima y en la antepenúltima. Si puede estar, perdón, no puede estar en la antepenúltima. Quiere decir, solo puede estar en las últimas 3 sílabas. No podría caer sobre la upsilon porque en ese caso el acento estaría ya en la 4ª sílaba, contando desde el final. Esa sería una salvedad. Esta voz un poquito, esta forma un poquito rara de la segunda persona del singular, hay que aprendérsela. Y luego el parecido interesante que hay entre el singular y el plural de la tercera persona, bien sea el singular, luetai o luontai. Solo es una pequeña variación y el estudiante tiene que estar atento a esos pequeños cambios.